¿Y cómo llegaste a tener el soundtrack de E.T.? ¿De dónde salió? No sé de dónde salió. No sé. Porque muchos cambié a una chica que se heredó del tío, por ejemplo. Uh-huh. Y yo se lo cambié por un cuadro, un montón de estos. Y después he encontrado en la calle. Sí. Estas son todas mis opciones de zapatillas. Que en realidad se pintan allá en el patio pintando los cuadros. Naturalmente claro. Se pintan. Bueno, ahí quedaron. Y acá está el tocadisco. Pero no anda. Se rompió una correa que hay adentro y nunca la cambié. Pero puede ser que ahora la cambie. Sí, lo deja abierto para cambiarla. Porque, bueno, y ahí está el piano. Antes trabajaba, cuando estudiaba arquitectura, en una empresa constructora. Que me gustaba el trabajo, era divertido. Y yo estaba a los 25 o seguir con eso. Ya pintaba, porque pintaba de los 16. Y ya había ido a varios talleres con distintos profesores. Había hecho exposiciones. Y bueno, yo lo vi, dije, lo decido. Lo decido. Y lo decidí, dejé el trabajo, pero no tenía ni idea el proceso que iba a pasar hasta el día de hoy, ¿no? Mi mayor asombro es el haberme lanzado a un vacío, pero en su momento no era vacío. Yo quería ser artista y suponía que ser artista era determinada cosa. Bueno, hoy no tiene nada que ver con eso que yo imaginé, en lo que se convirtió mi vida. El que soy hoy, ni lo soñé. Es como un vínculo que yo voy teniendo, y con estas figuras especialmente, porque son el comienzo de todo lo que vino ahora, que son los Monsalvos azules. Bueno, lo voy a correr para que vean todo este trabajo, que no es trabajo, porque esto es puro placer para mí manipular estos. Yo había tenido un Fiat 600 hace años, cuando era más chico, y nunca más había pensado que iba a tener otro. Y me encontré
con este Fiat 600 blanco que tengo. Y bueno, fue como un enamoramiento. Lo vi ahí en la Avenida de los Incas. Y yo ya había pintado la casa y le conté todo al de la concesionaria. Y fue genial porque el tipo me dijo, bueno, el día que lo vengas a buscar ya lo pintás acá. Entonces fue todo un momento porque cuando lo fui a retirar, sacaron todos los autos, corrieron y ya lo salpiqué adentro de la concesionaria, al pobre Fiat. Y a partir de ahí, todo el tiempo, cada año lo iba llenando y de alguna manera me terminan reconociendo en la calle junto con los cuadros como Pollock, como que la gente me veía y decía, ah, es un coche Pollock. Y los cuadros lo mismo, cuando se trasladó también toda una técnica a mis cuadros abstractos y que también iba a las ferias y hacía muestras y de alguna manera me relacionaban con Pollock, ¿no? Y esta técnica o lo que fuera, sus comienzos es en los cuadros grandes, ¿no? Tienen 2,15 por 1,45. Acá está otro. A veces el papel de diario lo dejo, como se ven estos rojos, y se ve todo como una saliente, parecen venas o... bueno, esto es muy interesante. A mí hice muchísimos de todos los colores y sobre todo en este tamaño grande. Toda una etapa que anduve mucho, que inclusive usé mucho el auto para ir de un lado al otro con los cuadros, los ponía en el techo. Tal vez yo me cansé de ir tanto a las ferias y hacer muestras. Todo esto de los cuadros y de Pollock y de las exposiciones y de mi propio auto que lo abandoné literalmente, se fue terminando y yo entré en un estado como de quietud. Me surgió la idea de golpe de pintar en unas paredes que hay acá sobre la vía que estaban invadidas de grafitis. Como yo vivo acá hace muchos años, cada vez que pasaba caminando veía a los grafiteros. De un día dije, bueno, voy a hacer algo, yo también. Y ahí hice mi una pintura sobre la pared al aire libre, que no era esta figura. Bueno, el resultado fue que de un día para el otro los taparon todos. No sé por qué, pero bueno, taparon todo, pintaron todo ese muro del tren, entonces volaron los grafitis. Y ahí nació Monsalvo, cuando vi una madera tirada y dije, no sé, me agaché y la pinté. Era una madera larga, así que hice una figura muy larga y nada, me pareció algo que pasaba los límites de lo que es mi pintura hasta ese momento, de un cuadro, de todo un camino que yo había recorrido, de repente de exposiciones, de ferias, y esto de lo que me pasó ahí pintando una madera que estaba rota, que estaba tirada, fue maravilloso, porque me sentí libre, completamente libre. Y le saqué una foto y me fui, ¿no? Y quedó ahí.
no es casualidad, porque yo vengo trabajando hace años con ideas de la calle, mis esculturas, estos objetos que yo hago con materiales que también los levantaba de la calle. Y surgió todo un mundo inesperado para mí, en el cual estoy ahora involucrado, que es esto de pintar la basura. Entonces, bueno, también lo veo como algo que a mí me resultó positivo, porque en vez de frenarme, me estimuló y me hizo buscar una salida, que fue encontrar lo de la basura. Literalmente como pensando ya, estoy pintando la basura que ya está tirada y que yo la dejo ahí y estoy haciendo mi acto, estoy pintando. En definitiva, lo importante para mí es estar en actividad. Y como artista, mi actividad es pintar. Desde los 16 años, cuando me compré las primeras témperas, nunca paré de pintar. Y tener hoy, casi 40 años después, las mismas ganas y la misma alegría y la misma libertad, bueno, la misma libertad no, muchísimo más libertad. Porque si de alguna manera me dediqué al arte, es porque vi o vislumbré que en todo este camino había una posibilidad de ser libre, pero ser libre de mí mismo, en la parte interna, en la parte psicológica, en la parte social. No era solo pintar, era construir un ser que aguante y que soporte toda esta vida, que no tengo jefe, que no hay horarios, que no se sabe cuál es el proyecto, que hay un ritmo de vida absolutamente propio. Todo eso fue como que a la fuerza yo tuve que construir quien lo soporte y a base de un convencimiento propio. No hay de afuera una parafernalia que me dice o me estimula. Acá el estímulo viene de mí mismo, como que estoy convencido. Por eso yo no tengo otro taller afuera. Ahora sí, tengo un taller enorme, que es toda la ciudad. Entonces también eso me invita a pensar qué va a pasar de acá en adelante. Esa aventura a mí me interesa. ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene? Bueno, de ese misterio que a la vez ser artista es estar enganchado con un misterio. Un misterio al cual yo me someto. No quiero saber todo. No pretendo saber todo. Listo. Chao. Hasta Retiro se va. El Gonzalo va a Retiro con el hombre acá. Despacito, va caminando. Bueno, buen viaje.